Vamos a estar estudiando el Evangelio según Marcos. Es lo que vamos a dar inicio el día de hoy. Y el título de la predicación del día de hoy es Introducción al Evangelio según Marcos. El título de la predicación del día de hoy es Introducción al Evangelio según Marcos. Y como bien lo dije y lo vuelvo a repetir, hoy vamos a dar inicio al estudio del Evangelio de Marcos. Pero, ¿qué nos enseñan los 4 evangelios? Los 4 evangelios a grandes rasgos nos narran parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo con su ministerio aquí en la tierra. También nos muestra sus hechos, sus proezas asombrosas que lo acreditaban como el Mesías de Dios. Pero también nos muestran los 4 evangelios los últimos días, principalmente las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz, mientras estaba en la cruz, y algunos nos hablan después de la cruz que pasó con su resurrección. Se los adelanto, canónicamente solamente Marcos se queda un poco antes que los otros, pero bueno, ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 16 de Marcos. Pero a mí me llena de mucho gozo, hermanos, por fin poder tocar uno de los evangelios, aunque sea el más chiquito de todos. Todo es palabra de Dios, pero aún así yo quiero con este estudio que ustedes conozcan más a su Señor para que puedan vivir más a su Señor. Hay una gran diferencia a conocer a Jesucristo, que simplemente está en las hojas de la Biblia, a conocer a Jesucristo, que es dueño y Señor de todo el universo y que tengas una relación personal con Él. Hay una gran diferencia y espero que estas predicaciones puedan conocer ustedes, iglesia, a su amado de una manera más profunda y se enamoren cada vez más de Él. Pero bueno, ustedes a lo mejor dirán, Sergio, yo espero que empieces desde Marcos capítulo 1, verso 1, pero el día de hoy no va a ser así, el día de hoy va a ser un poco diferente. Es necesario tocar otros temas y espero que no se aburran, pero ustedes saben que todo libro tiene un contexto histórico, un contexto social, y es necesario nosotros tocar estos temas para poder entender de una manera más profunda el Evangelio de Marcos. Así que hoy veremos un contexto general que nos ayudará a un mayor entendimiento del libro de Marcos. Veremos hoy un contexto general que nos ayudará a un mayor entendimiento al libro de Marcos. Pero sí les tengo un bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. Primero vamos a ver los 400 años de silencio. Punto número 1 del bosquejo. Los 400 años de silencio. Punto número 2 del bosquejo. Trasfondo religioso. También vamos a ver eso. Punto número 2 del bosquejo, trasfondo religioso. Y punto número 3 del bosquejo, vamos a estar viendo los datos generales de Marcos. Punto número 3 del bosquejo, datos generales de Marcos. Y así damos inicio al punto número 1 del bosquejo, que son los 400 años de silencio. 400 años del silencio. Pero para entender estos 400 años nos vamos a tener que regresar un poco a la palabra de Dios. Prácticamente cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto y el Señor con todo el anhelo de bendecirlos, les da una ley y les dice, ¿saben qué, pueblo mío, pueblo de Israel? Yo los quiero bendecir. Yo los quiero fortalecer, yo a ustedes los quiero hacer una nación grande y poderosa, pueblo de Israel. Y ahí está su dirigente Moisés que los llevará a la tierra prometida. Pero ustedes tienen que hacer solamente algo, una sola tarea, ya que tienen mi ley, ya que se las di, ya que les di mis ordenanzas, mis estatutos, mis decretos. Ustedes tienen que cumplir la ley. En pocas palabras, tienen que obedecer lo que yo les diga que tienen que hacer. Y solamente obedeciendo, ustedes van a ser bendecidos. Pero, también dijo el Señor, pero, si ustedes no obedecen esta ley que yo ya les di, si ustedes deciden ir en pos de otros dioses, si ustedes deciden amar el pecado antes de amarme a mí, dijo el Señor, yo los castigaré, yo los maldeciré y los esparciré por toda la tierra. Entonces,
Ahí los israelitas solamente tenían dos opciones, obedecer, y ser bendecidos, o desobedecer, ir en su pecado y ser maldecidos por el propio Dios Santo. ¿Y qué creen? Ese Dios que maldice a los pecadores también es nuestro Dios, porque es el mismo Dios tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, así que tengan ustedes mucho cuidado. Quiero que vayan a Deuteronomios 28, versos 63 a 64, para que ustedes vean estas palabras poderosas que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 28, versos 63 al 64. Ale, una Biblia. Deuteronomio 28, 63 a 64. Dice así la palabra de Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así escuchen, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conocisteis tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Servirán a dioses que simplemente no tienen poder. Así el Señor Todopoderoso les dijo a los israelitas. Bueno, hagamos un salto. Esto lo dijo en Deuteronomios, para que conquistaran la tierra prometida. Bueno, desopecaron, no conquistaron la tierra prometida, Dios los mandó vagar 40 años en el desierto. Después llega Josué, que permite que entraran a la tierra prometida. Vamos con Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, y encontramos que la descendencia de Abraham, en vez de santificarse, obedecer al Señor como Él lo había mandado, ¿qué encontramos en todos estos libros? Que solamente pecaba el pueblo de Israel más y más y más, desobedeciendo la palabra de nuestro Dios. Y entonces, ¿se acuerdan lo que vimos en Deuteronomio 28? Que así como el Señor se gozaba en multiplicarlos, así también se va a gozar en quitarlos de la tierra que les dio. Bueno, en épocas de los reyes, específicamente después de la muerte de Saúl, las 12 tribus, o sea, toda la tierra de Israel, la nación de Israel, se dividió en dos partes. Israel en el norte y Judá en el sur. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Entonces, ya estando separados, primeramente la nación del norte era muy desobediente y Dios trajo primeramente su juicio sobre ellos y mandó a los asirios. Los asirios conquistaron a Israel, que es la tierra del norte, los conquistó y los expulsó de su tierra. Nada más dejó unos cuantos allí que se contaminaron con la población de los asirios. De ahí salen los samaritanos, ya lo hemos visto. Pero se tardó un poco más en ser conquistada la tierra del sur, Judá. Ya no fue conquistada por los asirios. Llegó alguien peor, llegó Babilonia, que arrasó con toda la parte del sur, destruyó el templo y se llevó a un gran número de israelitas a Babilonia. Eso ocurrió. Entonces, ya tenemos que prácticamente la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham que le daría a su descendencia estaba desolada. Había israelitas, por supuesto, pero 1 entre 1000. Había muy pocos. Los demás ya se habían ido en el exilio. Los del norte por Asiria, Israel por Asiria, y los del sur, Judá por Babilonia. Pero el Señor siempre es misericordioso y dijo que en 70 años el pueblo de Israel iba a regresar. Y hubo un hombre que oró por esto. Hubo un hombre que al ver que solamente eran 70 años, oró para que el Señor levantara su castigo. Daniel. Que recuerden, Daniel fue no solamente hombre sabio, sino que trabajó en 2 imperios. Trabajó para el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pero también trabajó para el rey de Persia. Vean lo que él encontró. Daniel capítulo 9, verso 2. Daniel capítulo 9, verso 2. Y les estoy dando todo este contexto para que
caigamos ya al Nuevo Testamento y nos acordemos. Daniel capítulo 9, verso 2, dice así la palabra de Dios. Yo, Daniel, o sea el profeta, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos? En 70 años. Para este momento que Daniel encontró esta profecía, ya habían pasado los 70 años. Entonces Daniel empezó a orar para que el pueblo de Israel regresara a la tierra prometida, al pueblo de Judá regresara a la tierra prometida. Y entonces, para este momento histórico, ya no estaban siendo conquistados los israelitas, los judíos, por el imperio babilónico. Ya había un nuevo imperio, el imperio persa. Y el rey Ciro fue quien permitió, ¿recuerdan Esdras? El rey Ciro fue quien permitió a Zorobabel, junto con el sumo sacerdote Jesúa, hacer la primer caravana para que regresara el pueblo de Judá a la tierra prometida. Entonces, tenemos a este rey Ciro que le dice a Zorobabel y al sumo sacerdote Jesúa, regresen, yo ahora les voy a permitir que regresen, ya habiéndose cumplido los 70 años. Y después de que regresaron, reconstruyeron el templo, pudieron volver a adorar. Pero después se dio una segunda caravana, también con el imperio persa, con Esdras, el escriba. Sí, una segunda caravana. ¿Para qué Esdras regresó al pueblo, a la tierra prometida de sus padres? Bueno, si ustedes lo recordarán, regresó para instruir al pueblo al pueblo judío, de la ley de Dios, y para corregir lo que estaban haciendo mal, y para que se animara todo el pueblo en la fe del Todopoderoso Jehová. Entonces tenemos estos dos acontecimientos. Primer caravana, Zorobabel con Jesúa. Segunda caravana de regreso con Esdras. Pero ocurrió algo. En tiempos de Esdras se querían reconstruir los muros. Pero los samaritanos y los enemigos de Dios, así lo marca que son los pueblos vecinos, se los impidieron. Entonces dijeron, rey, quieren construir los muros. Pero este pueblo es un pueblo que siempre se ha rebelado, que va a querer volver a formar su propia nación, que no va a querer estar bajo tu protección, bajo tu yugo. Entonces el rey de Persia, ¿qué fue lo que dijo? Impidan la construcción. Pero los samaritanos con los otros pueblos dijeron, escuchamos sin pedir, pero realmente vamos a destruir sus muros. Entonces, ¿qué hicieron? Destruyeron los muros, quemaron las puertas y todo quedó abajo. Nehemías se enteró de esto. Y lloró, tenemos Nehemías 1, oró al Señor y le dolió. Señor, ya tenemos tu templo, pero ahora los muros están destruidos, los muros que apenas iban a empezar a construir están destruidos. Todo está mal allá. Los muros simbolizan la protección de tu ciudad. Yo quiero hacer algo. Y Nehemías con todo temor le dice al rey, permíteme regresar a la casa de mis padres, a la tierra de mis padres, para que yo pueda reconstruir los muros. Y sí, específicamente, Nehemías tuvo la bendición del rey y por supuesto, sobre todo, la bendición de Dios y regresó a Jerusalén. ¿A qué? A reconstruir los muros de la ciudad, a construirlos. Una vez terminando los muros, decide por tiempo, porque él era, recuerden, copero del rey, y el rey le dijo, te permito ir un tiempo, pero como eres de mucha confianza para mí, necesitas regresar después de un tiempo. Entonces, Nehemías, cumpliendo su palabra, regresa con el rey, pero ocurre algo que vemos que el rey le permite regresar a Jerusalén una segunda vez. ¿Y qué es lo que encuentra Nehemías la segunda vez que regresa? Yo se los adelanto, puros problemas. Ya lo vimos, puros problemas, se encuentra puros problemas. ¿Por qué? Porque no solamente ve que los hombres de Dios no estaban glorificando a su Dios, sino que ve que el templo estaba siendo descuidado, no se ofrendaba para la manutención de los sacerdotes y los levitas, la gente se estaba casando con personas de otras naciones cuando era totalmente prohibido por el Señor, y lejos de hacer la voluntad de su Dios, solamente se dedicaban a pecar, a pecar, a pecar y a pecar. Entonces, encontramos que una vez más, aunque el Señor le ayudó al pueblo de Judá, aunque el Señor estuvo con esta nación, ellos le dieron la espalda y decidieron pecar. Y entonces, aquí en tiempos de Esdras y de Nehemías, encontramos a un profeta. Al último profeta del Antiguo Testamento encontramos al profeta Malaquías. Dios habló solamente por última vez
a Malaquías antes de cumplir el periodo de los 400 años de silencio. ¿Cómo termina la profecía de Malaquías? Acompáñame. Es el último libro del Antiguo Testamento, es antes de Mateo. Malaquías 4, 5, 6. Estas fueron las últimas palabras de Dios para un hombre. En tiempos, por supuesto, de Nehemías y de Esdras y de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Se da esta profecía de que antes del gran día terrible de Jehová iba a venir este Elías, y a este periodo de silencio, de entre la última profecía de Malaquías hasta la venida de este profeta, se le llama 400 años de silencio. O sea, por 400 años Dios no le habló a hombre, no hay palabra inspirada, no hay profecía divina. Son 400 años de silencio. ¿Cuándo se rompen estos 400 años de silencio? O otra palabra, ¿cuándo se cumplen? Con Juan el Bautista. Juan el Bautista, en algún sentido bíblico, por supuesto, es reconocido como este Elías espiritualmente. Es reconocido como este Elías espiritualmente. Bueno, ya lo estaremos tocando. Pero ustedes dirán, si el Señor no habló en estos 400 años de silencio, pues entonces no ocurrió nada interesante en el pueblo de Israel. No, todo lo contrario, ocurrieron cosas muy interesantes. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Las cosas interesantes que ocurrieron en este periodo de los 400 años de silencio. Y me voy a ir un poco rápido porque también tenemos que ver un poco de Marcos. Entonces, la siguiente información que les voy a dar está ocurriendo entre la última profecía de Malaquías y antes de que iniciara su ministerio Juan el Bautista, en estos 400 años de silencio. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió el imperio griego. ¿Recuerdan? Primero, los asirios, ¿quiénes conquistaron? A Israel, en el norte. Después, conquistaron los babilónicos. Los babilonios pelearon contra los asirios, les ganaron. Ellos sí pudieron conquistar a Judá en el sur, pero después de los babilónicos vino otro imperio. ¿El imperio cuál? Persa, que fue el imperio que permitió que Israel regresara, ¿no? Con la primera y segunda deportación. Ahí nos quedamos en la Biblia. Pero en estos 400 años de silencio llegó otro imperio que se llamó el imperio griego. El imperio griego, dirigido por Alejandro el Magno. Pero esto también había sido profetizado. Vayan conmigo a Daniel 7, 2 al 6. Y prácticamente estos tres imperios, Babilonia, Persa, Medo-Persa y griego, habían sido profetizados al pueblo de Israel. Y obviamente estos imperios no eran pequeños, eran imperios que en su época eran catalogados como imperios mundiales por la gran extensión que conquistaron. Vayan conmigo, Daniel capítulo 7, versos 2 al 6. Me voy a ir deteniendo en este verso, nada más para explicarlo un poco. Daniel capítulo 7, verso 2 al 6. Dice así la palabra de Dios. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ustedes saben que el imperio babilónico encontramos estatuas de leones con alas, leones alados. De hecho, ese era el animal que los caracterizaba a ellos. Ellos se identificaban con este animal en algún sentido ficticio, ¿no? Porque ningún león tiene alas. Pero el imperio se caracterizaba con este león con alas. Era un imperio grande, poderoso, hermoso, como un león, y algo que no lo podía detener. De por sí, si el león es fuerte, ahora imagínense un león con alas, no lo podían detener. Pero el Señor dijo, yo lo voy a quitar, y va a venir otro imperio. Sigamos leyendo. Y aquí otra segunda bestia.
semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de que vino el imperio babilónico, como ya se los dije, vino el imperio persa, pero el imperio se le conoce como el imperio medo-persa, o sea, era una alianza entre 2 naciones, pero aquí dice que el oso estaba como que levantado más de un lado que de otro, ¿cierto? ¿Cuál creen que era el imperio más fuerte? El persa. Era el mismo imperio, el medo-persa, pero uno sobresalía de otro. Estaba así. El medo sí era reconocido parte como gobernador, pero el persa sobresalía. Por eso vemos que en la profecía estaba así el oso. ¿Qué simbolizaba esta carne? Que la tenía. Bueno, que conquistó muchísimo, que devoró, que hizo a muchas naciones parte de su imperio. Pero después de él viene un tercer imperio. Después de esto, después del oso, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Ustedes sabían que Alejandro Magno conquistó mucha parte de Asia, de África y de Europa muy rápido? Por eso se le es catalogado como un leopardo con alas. Porque volvemos a lo mismo, si el leopardo corre mucho, ahora imagínense un leopardo con alas. Y conquistó grandemente. Ahorita tocaremos las 4 cabezas, pero regresemos. Alejandro Magno conquistó. Alejandro Magno quiso que su gran imperio fuera esparcido por toda Asia, por África, por Europa. Y como dice el dicho, muerto el rey, vive el rey. Si los griegos conquistaron a los persas, bueno, dijeron los judíos, pues hay que servir a los nuevos reyes. ¿Y qué creen? Como los judíos no se opusieron al reinado de Grecia, Alejandro Magno los vio con buena cara y les fue bien. No les fue, no tuvieron un yugo muy pesado como si se hubieran opuesto otros años contra Babilonia, que los hubieran derrotado. Simplemente llegó Alejandro Magno, se presentó y ellos dijeron: tú eres el nuevo rey, entonces no, perfecto. Estamos bien contigo y tú estás bien con nosotros. Y el imperio griego dijo: sí, estamos bien. Y así empezaron a colaborar juntos. Pero Alejandro Magno no solamente tenía la idea de conquistar un gran número de territorio. Alejandro Magno quería expandir algo que se le llama como helenismo. ¿Qué es el helenismo? A grandes rasgos, el helenismo es la expansión de la cultura griega. Él decía, bueno, por lo menos los griegos en esto eran arrogantes. Yo soy una civilización superior a las demás. ¿Por qué? Porque tengo grandes filósofos. Conmigo casi nació el pensamiento, las matemáticas. Los demás son unos ignorantes. Yo tengo la mejor cultura, entonces no me la puedo quedar. Quiero que mi cultura sea esparcida por todo el mundo y que todos disfruten de los bienes de esta cultura. A eso se le llama helenismo. Y lo mismo querían hacer con el pueblo judío. Y bueno, parte del helenismo que era compartir la misma lengua. Esto es lo que Alejandro Magno quería, que todos también hablaran el mismo idioma. ¿Y qué creen? Ya veo muchas caras que dicen, bueno, ¿y qué tiene el helenismo que ver con la palabra de Dios? Tiene mucho que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio del griego se esparció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el helenismo fue muy importante en su época. Porque si Alejandro Magno no hubiera querido esparcir su cultura de Grecia, de griega, por todo el mundo, el evangelio se hubiera tardado muchísimo en ser compartido, porque se tenía que compartir en cada lengua distinta. Pero como todos tenían la misma lengua, y para tiempos de Jesús era un lenguaje común en las calles, el griego, pues prácticamente el evangelio creció grandemente en Europa, Asia y África. Y todo el evangelio del Nuevo Testamento podía ser entendido gracias al helenismo. Ahora, ¿recuerdan que este leopardo tenía 4 cabezas? Alejandro Magno murió a los 33 años de edad. Murió muy joven. Entonces, su imperio fue dividido en 4 generales, que era el simbolismo de las 4 cabezas de este leopardo. Pero de estos 4, a nosotros solamente nos interesan 2 generales. Uno, Ptolomeo, así Pto, Ptolomeo,
que se quedó con el centro, pues, con el imperio de Egipto, prácticamente la parte de Egipto, parte de África, y el general Seuluco, cuyo imperio se centró en Siria. Entonces, primeramente vamos a ver a los Ptolomeos, que una vez dividido el imperio de la tierra, del imperio griego, la tierra judía pasó a ser parte de los Ptolomeos, ya que era la parte que los regía. Ahora, estos Ptolomeos tenían muchísima rivalidad con los con los seleucidas, y resultaba constantemente en guerras. Ahora, imagínense que aquí está África, ¿no? Aquí está África, Egipto, aquí está Jerusalén y aquí está parte de Siria. Bueno, los Ptolomeos estaban aquí. Aquí estaban los, ¿cómo se llaman? Los seleucidas de este imperio, y aquí en medio estaba Jerusalén. Entonces, cuando se peleaban, ¿qué pasaba con Jerusalén? Bueno, se veía en medio de la revuelta. Pero ¿qué creen? A pesar de que sí había guerras, ambos imperios lo trataban bien porque querían tener a Jerusalén como aliado de uno y de otro. Pero el imperio Ptolomeo tuvo un favoritismo por los judíos, tanto así que ellos dijeron, a ver, los judíos están en mi imperio, están en África, y yo también conquisto parte de la tierra de Judá, pero los estamos helenizando. ¿Qué quiere decir con esto? Muchos de mis ciudadanos hablan griego. Entonces, el emperador Ptolomeo Filadelfo, que gobernó entre el año 285 y 247, él mandó a traducir todo el Antiguo Testamento al griego. Mandó a traducir todo el Antiguo Testamento al griego, y a esta traducción se le conoce como la Septuaginta. Una vez más, a lo mejor dirán, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque en tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba en sus ministerios en las calles, había muchas personas que solamente sabían hablar el griego y no el hebreo. Entonces, ¿cómo podían leer las escrituras? Con esta traducción, la Septuaginta. Y es más, nuestro Señor Jesús ocupó la Septuaginta muchas veces. Entonces, por eso también fue importante esto. Pero, a pesar de que los Ptolomeos trataban muy bien al pueblo de Judá, el pueblo judío sintió preferencia por los seleucidas, sí, y los ayudaron a echar a los Ptolomeos de la tierra prometida. Entonces, en el año 198 a.C., los Ptolomeos fueron echados de la tierra prometida. Los seleucidas ya gobernaron la tierra prometida y se impuso como gobernador Antíoco III de Siria. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, a lo mejor también los sirios van a tratar bien a los judíos. Y no los trataron bien. Los sirios no trataron bien a los judíos. De hecho, con Antíoco III se intensificó el helenismo, pero después de él vino su sucesor, Antíoco IV, también conocido como Epifanes, que él no solamente promovió el helenismo, sino que atacó profundamente la religión y la cultura judía. De hecho, en el libro Paul Wember se cita lo siguiente, pongan atención, dice que en tiempos de Antíoco IV, Epifanes, el templo, o sea, el templo de Jerusalén, fue despojado de sus tesoros y convertido en santuario de Zeus olímpico. El 15 de diciembre del año de 168 a.C., colocó en el altar del templo una imagen de ese dios, y 10 días más tarde le sacrificó un cerdo. Surgían altares paganos por todo el país y se hizo obligatoria la observación de las fiestas de los gentiles. Los judíos fueron desterrados totalmente. La pena de muerte se aplicaba a los que tenían una Torá o leían la Torá, y se prohibieron la guardia del sábado, y también se prohibió la circuncisión. Entonces, Antíoco IV no trató bien a los judíos, y esto provocó una gran indignación, obviamente, entre el pueblo de Dios. Y era solamente cuestión de tiempo de que el pueblo de Dios se rebelara. Recuerden, nunca se rebelaron contra los Ptolomeos, porque ellos los trataron bien. Pero cuando llegó el imperio de los seleucidas con Antíoco IV,
Ahí hubo una gran indignación. Entonces ocurrió algo otra vez muy interesante. Un judío llamado Matatías de la ciudad de Modian desafió al imperio sirio porque impidió a un oficial hacer un sacrificio a un dios pagano en esa ciudad, que era una ciudad judía. Y no solamente Matatías se opuso al oficial, sino que mientras Matatías se encontraba discutiendo contra el oficial, un judío que ya tenía una religión pagana, al ver ese altar, él agarró incienso y lo colocó. Entonces Matatías, al ver esto, agarró una espada y en medio del altar lo decapitó. Así empezó una revuelta. Pero vean lo que dice el libro de Macabeos. Este libro es apócrifo, pero sirve como un libro histórico. Se encuentra en las Biblias católicas, en las latinoamericanas. Vean lo que dice primer libro de Macabeos. Solamente se los voy a citar como un antecedente histórico, no como palabra de Dios. Escuchen. Y nos relata esto. Apenas había terminado de hablar Matatías, cuando en presencia de todos se acercó un judío para quemar incienso en el altar que había en Modín, según el decreto del rey. Al verlo Matatías se indignó hasta estremecerse y llevado de justa indignación, fue corriendo y lo degolló sobre el altar. Y al mismo tiempo mató al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Asimismo, así demostró su celo por la ley. Ahora, ¿qué creen que haya pasado con Matatías después de haber matado a su hermano judío y haber matado al enviado del rey? Bueno, Matatías se echó a correr, se fue a los montes junto con sus hijos y unos cuantos judíos piadosos, y no pasó mucho tiempo para que lo mataran. Lo encontraron, lo mataron, pero ya se había hecho un movimiento de indignación contra el imperio y quedó amando ahora a su hijo, llamado también como Macabeo. De ahí viene la rebelión de los macabeos. Macabeo quedó, su nombre quiere decir martillo, ¿y qué creen? Era tan inteligente y tenía una profunda fe de acuerdo con los escritos históricos que le dio varias victorias al pueblo judío. Y este Macabeos, a tan solo 3 años de que Antíoco IV había profanado el templo de Dios, Macabeos había logrado que el imperio sirio, griego sirio, saliera de territorio palestino para territorio de Jerusalén, y así Macabeos pudo santificar el templo de Dios y una vez se pudo hacer ofrendas al Señor. Y finalmente en el año 143 a.C. se logró la paz con los sirios y los judíos quedaron independientes a ese imperio. Entonces, en este periodo de la historia, los judíos ya no les servían ni a los ptolomeos ni a los seleucidas, sino que ahora ellos ya eran reconocidos como un país independiente en este momento de la historia. Bueno, aquí ya llega el momento del imperio ahora del gobierno de los asmoneos. ¿Quiénes eran los asmoneos? La familia de Matatías, que provenía de Asmón. Entonces, ya dejó de gobernar Macabeos y ahora le tocaba gobernar a Matatías, a Simón, su hermano. Y este fue el primer gobernante de los judíos independientes. ¿Y qué pasó con él? Bueno, pasaron 2 cosas. Una, se volvió regente principal de su nación, pero también lo coronaron o le investieron como sumo sacerdote. Y este hombre también trajo victorias a su imperio, también hizo la paz con los romanos, porque los romanos ya se estaban empezando a levantar como imperio, y él pudo hacer un acuerdo de paz, tanto así de que los romanos dijeron, no te vamos a conquistar y te vamos a tratar como una nación amiga. Vamos a invitar a nuestros demás países que ya han sido gobernados con nosotros y a nuestros aliados que te traten bien, y también les vamos a decir que hagan comercio contigo. La economía mejoraba en tiempos de Simón, la vida religiosa también mejoraba, pero dentro de esta familia había mucha guerra, mucha violencia, y no tardó mucho tiempo para que Simón fuera asesinado. Y así otro de sus hijos, de Simón, obviamente sobrino de Macabeos, fuera llegado al trono, y este es conocido como Juan Hircano. Y la verdad también, históricamente, Juan Hircano era un buen político, pero
tuvo más desventajas, era más observado que sus antecesores gobernantes. ¿Por qué? Porque él tuvo la magnífica idea de hacer una alianza con Roma. Bueno, Simón ya había hecho las paces con él, pero Juan Hircano había fortalecido estas alianzas. Entonces los judíos más conservadores dijeron, Juan, no podemos hacer alianzas con paganos, pero aún así Juan Hircano las hizo. Bueno, un punto menos. Hizo otra cosa que también desagradó a los judíos de su época. Forzó a los idumeos a convertirse al judaísmo. ¿Quiénes son los idumeos? Prácticamente eran los primos de los israelitas. Son los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? La descendencia de Saúl, hermano de Jacob. Ellos decían, oigan, pero ¿por qué los idumitas van a formar parte de nuestra religión, de la bendición de nuestro Dios? Si solamente fue bendecido Jacob, no Esaú ni su descendencia. Bueno, Juan Hircano prácticamente en algún sentido los evangelizó, los judaizó. También estaban molestos con Juan Hircano, ¿por qué? Porque él era sumo sacerdote. ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Quiénes solamente pueden ser sumos sacerdotes? La descendencia de Aarón. Y Juan Hircano no era de la descendencia de Aarón, él era de la descendencia de Asmón. Entonces él no podía ser sumo sacerdote. Y además, otra mala noticia. Aparentemente Juan Hircano también quería ser rey de Judá. ¿Y solamente quién podía ser rey de Judá? La descendencia de David. Entonces él tampoco podía tenerlo. Entonces, ¿esto qué llevó? A que la revuelta creciera más y Juan Hircano fuera derrocado. Pero no fue derrocado solo. Los ayudaron. ¿Quiénes? El Imperio Romano en el año 63 a.C. ¿Saben por qué el Imperio Romano en tiempos de Jesús estaba en Tierra Santa? Por esto, porque ayudó a derrocar a Juan Hircano. Porque los judíos dijeron, no podemos, esta fracción celosa dijo, no podemos contra él, contra Juan Hircano. Romanos, ayúdenos, les vamos a ayudar. Pero mientras está la paz, vamos a estar en ese lugar. ¿Y qué creen? Ya no se salieron. Ya no se salieron. Entonces, con ayuda de los romanos, fue colocado en el puesto Juan Hircano II. Subió al poder Juan Hircano II como regente político, pero como los romanos realmente gobernaban ya la tierra palestina, entonces un edomita llegó rápidamente al poder. Este edomita se llamaba Antipater. Antipater, así se llamaba Antipater. ¿Y saben de quién fue de quién era padre? Antipater fue padre de Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? Bueno, Herodes el Grande fue el gobernante de Palestina, pero ustedes lo recordarán como el Herodes que mandó a matar a los niños de Belén, los santos inocentes, ¿no? Antipater fue el padre de este Herodes el Grande, quien en tiempos de Jesús, para querer matar al Mesías, mandó a matar a todos los niños de Belén. Obviamente nuestro Jesús, por obra de nuestro Señor Dios Padre y del Espíritu Santo, pudo librarse de esta matanza, pero así llegamos ahora sí al tiempo del Nuevo Testamento, viendo todo esto, todo este contexto, ¿no? Del helenismo, de la Biblia, de la Biblia, de cómo fue Herodes el Grande y todas estas matanzas. Bueno, llegamos ahora sí al tiempo del Nuevo Testamento, pero yo quiero rápidamente darles un poco de contexto religioso. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos no fue escrito cuando Juan el Bautista estaba predicando. El Evangelio de Marcos fue escrito muchos años después. Entonces encontramos un contexto religioso muy variado. Primeramente tenemos que el contexto religioso era un contexto griego-romano, porque si ustedes recordarán, por el helenismo, muchas personas estaban en la religión griega-romana. Tanto así que en Hechos 14, ¿se acuerdan cuando Pablo y Bernabé curaron a un cojo, cómo los confundieron? Tú eres Júpiter y tú eres Mercurio. Los estaban relacionando con estos dioses, bueno, porque era parte de sus creencias de aquel entonces. O cuando Pablo va a Éfeso, ¿y qué era lo que gritaron los de Éfeso? ¡Viva Diana de los Efesios! Bueno, era la religión, una de las religiones más grandes de esa época. También había un culto al emperador. ¿Ustedes saben por qué los cristianos eran odiados por Roma? Porque Nerón en vida se proclamó Dios y pidió que lo adoraran como Dios por todos sus feligreses, pero para esa época el cristianismo iba creciendo. Entonces, como ellos dijeron, Nerón, eres nuestro emperador, pero no te vamos a adorar como Dios, vino la persecución en contra de los cristianos, y además porque Nerón culpó la quema de Roma a los cristianos.
como ya los veía como enemigos. También venían las religiones de misterio. ¿Cuáles son estas religiones de misterio? Religiones que decían, si tú quieres tener un mayor acercamiento con este Dios, tienes que seguir ciertos pasos de este Dios. Y aquí entramos al gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Gnosis quiere decir conocimiento. Desgraciadamente muchos apóstoles se enfrentaron contra los gnósticos que decían, solamente por ciertos escritos de Pablo y solamente de Pablo tú puedes llegar al conocimiento de Dios. Ellos tuvieron que enfrentarse a esto. Por eso escribieron en las escrituras, y un propio Pablo, todas las escrituras son inspiradas por Dios, no solamente las mías, decía Pablo, sino la de todas las inspiradas. La de mi hermano Pedro, mi hermano Juan, mi hermano Marcos, todas son inspiradas por Dios. Ahora, esto lo tenemos en el mundo secular, pero ¿qué teníamos en tiempo de Jesús y de los apóstoles? Tenemos como parte de la religión a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta política que quiere decir fariseos separado. ¿Ellos qué presumían? Ellos decían, nosotros queremos cumplir la ley tal cual es. Entonces, a cumplir la ley tal cual es, nosotros nos vamos a apartar de estas cosas paganas y vamos a hacer cumplir la ley por medio de estas ordenanzas. También tenemos a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los teólogos de la época. Los fariseos no eran teólogos. Los fariseos no eran escribas, no eran los teólogos, pero los escribas sí. Ellos se encargaban de ver la ley, de estudiar la ley y decirles a los fariseos qué tenían que predicar, qué tenían que enseñar. Entonces, un escriba podía ser un fariseo, sí, pero muy difícilmente un fariseo podía ser un escriba. De hecho, los fariseos más reconocidos tenían que ser escribas, porque ellos tenían la ley en la mente, por así decirlo. Y también viene otro grupo de religiosos, los saduceos. ¿Quiénes eran? Bueno, los saduceos eran los que prácticamente controlaban el templo. Ellos no eran fariseos, era una élite diferente. Mientras que los fariseos eran del vulgo del pueblo, los saduceos eran de la gente rica. Pero la diferencia era que los saduceos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia y no creían en las cosas espirituales y tampoco en la reencarnación, lo cual los fariseos creían en toda la escritura del Antiguo Testamento, creían en la reencarnación de los muertos, creían en la resurrección, no, la reencarnación es bíblica, en la resurrección de los muertos y también creían en los ángeles. Bueno, y este grupo de los saduceos dejó de existir en el año 70 después de Cristo. Ahora sí, ya les di el contexto, vamos a entrar con Marcos. Por favor, no se me duerman, porque es necesario que todo esto lo tengan en la mente. Primero, la fecha en la cual fue escrito Marcos. La fecha más temprana en la cual fue escrito Marcos fue en el año 50 después de Cristo. Y la fecha más tardía que se cree que fue escrito Marcos fue en el año 68 después de Cristo. ¿Por qué se cree esto? Porque de acuerdo con un escrito, se ha llegado a creer que Marcos fue escrito después de la muerte del apóstol Pedro y Nerón empezó su persecución en el año 63 después de Cristo. Entonces, aproximadamente en el año 64, muy probablemente fue escrito Marcos, teniendo más o menos como una fecha aproximada de acuerdo con los escritos de Ireneo. Ahora, ¿por qué fue escrito Marcos? De acuerdo con la tradición, cuando los romanos escucharon la palabra de Dios, ellos quedaron tan maravillados con el mensaje de la palabra de Dios que dijeron, escríbenoslo, tenemos que tenerlo para constantemente leerlo. Entonces Marcos escribió el Evangelio de una manera dinámica para la cultura de los romanos. Los romanos, ellos no estaban tan interesados en los ritos, en los rituales que a lo mejor había en Mateo. Los romanos eran muy prácticos. Entonces Marcos les escribió un evangelio práctico para que ellos pudieran ver las acciones de nuestro Señor Jesús, pero con algo en mente. Marcos quería hacer ver a la audiencia romana el sufrimiento del Mesías. Se quería hacer ver a Cristo como el siervo sufriente. Y él lo pone así en su evangelio. Vayan conmigo, Marcos 10:45. Nos deja ver al siervo sufriente como aquel Dios encarnado que vino a la humanidad para sufrir por nuestros pecados y morir por ellos. Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice así la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Prácticamente este es el verso en el cual todo el Evangelio de Marcos se centra. El siervo que vino a servir y no a ser servido. El siervo que vino a dar su vida por toda la humanidad. Y ahora, yo sé que se llama el Evangelio de Marcos, pero ustedes dirán, ¿cómo sabemos que él fue el autor? Bueno, tenemos muchos testimonios de que Marcos fue el autor. Papias, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Jerónimo, que fueron padres de la iglesia primitiva, afirmaron que Marcos fue el autor. De hecho, Papias escribió en el año 140 aproximadamente después de Cristo, escribió lo siguiente. Y el presbiterio, hablando de Juan, o sea, el apóstol Juan, dijo esto. O sea, él está diciendo que el apóstol Juan dijo estas palabras. Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó. No obstante, no fue en orden exacto que relató los dichos u obras de Cristo, ya que él no oyó al Señor ni lo acompañó. Pero después, como dije, acompañó a Pedro, quien acomodó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, los romanos, pero sin intención alguna de dar una narración regular de los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no cometió error alguno al escribir algunas cosas como él las recordó, ya que de una cosa tomó cuidado especial, no omitir nada que había oído y no colocar nada ficticio en las afirmaciones. Fin de la cita de Papias. Ahora, ¿quién fue Marcos? Si ya tenemos por consenso de la iglesia primitiva que Marcos fue el autor, ¿quién fue Marcos? ¿Qué creen? Para dicha de todos nosotros, tenemos evidencia bíblica de quién fue este Marcos. Se menciona varias veces en las escrituras este Juan Marcos. Vayan conmigo. La primera vez que se menciona Marcos es en el libro de Hechos. Hechos capítulo 12, verso 12. Vayan conmigo. Hechos capítulo 12, verso 12. 12. Hechos capítulo 12, verso 12. Como contexto, Pedro había sido encarcelado y el Señor liberó a Pedro de su encarcelamiento. Vean, Hechos 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, en tiempos de Jesús y los apóstoles, era común tener dos nombres. El nombre griego el nombre griego Marcos y el nombre hebreo que era Juan. Entonces esta persona era Juan Marcos porque tenía dos nombres. Pero en este único versículo podemos ver también otros datos interesantes. Tenía una mamá que se llamaba María. Pero noten qué dice. Dice que María en su casa tenía a mucha gente, ¿cierto? Orando. ¿Quiénes son los que tienen grandes casas? Con todo respeto, ¿los pobres o los ricos? Los ricos tienen grandes casas. Entonces, María y Juan, Marcos, tenían dinero, pues tienen una gran propiedad, ¿cierto? Pero también podemos observar otra cosa, que no solamente tiene una buena economía. Cuando alguien presta su casa para orar y mucha gente va, quiere decir que esa persona le tiene confianza a esa persona, ¿verdad? Entonces, esta persona era reconocida entre los cristianos de Jerusalén. Entonces, no solamente gozaban de posiciones económicas, sino que también gozaba, por lo menos la mamá y Juan Marcos, de buena posición entre los mismos cristianos. O sea, eran amados entre los cristianos. Y ellos amaban al Señor porque en este momento ya había persecución en Jerusalén. Entonces, al abrir sus casas, ellos se exponían a que ellos mismos también fueran quitados de sus posesiones y encarcelados o asesinados. Recuerden que para este momento, Saulo de Tarso ya andaba merodeando. Entonces podían morir. Entonces eran personas santas de renombre y con una buena posición económica. Pero la mamá de María no solamente era una persona influyente, sino que había otro pariente de Juan Marcos que también era influyente en la comunidad cristiana. Vayan conmigo, Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Vean lo que dice Colosenses 4:10.
Aquí se menciona a Marcos, pero se menciona a un familiar. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿el sobrino de quién? De Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé fue compañero de misiones de Pablo. Vayan a Hechos capítulo 13, verso 2 y 13. Hechos capítulo 13, verso 2 y 13. Hechos capítulo 13, verso 2 y 13. Vean, aquí se menciona a Bernabé. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos que Bernabé y Pablo fueron compañeros de misiones. Bernabé era también un gran hombre de Dios. Entonces, a ver, tenemos que Juan Marcos, muy probablemente joven, recuerden que para los judíos los jóvenes eran los menores de 40 años en tiempos de los apóstoles, entonces a lo mejor soltero. Juan Marcos tenía como influencia a su mamá, María, tenía como influencia a su tío Bernabé, gozaba su familia de una buena reputación entre los cristianos, estaban bien económicamente, entonces era de suponer que teniendo a dos grandes influencias, a su mamá buena cristiana y a su tío un excelente cristiano, igual que su mamá, despertara un celo santo en Marcos. Y él quisiera también trabajar para la obra de Dios. ¿Y esto cómo lo vemos? Bueno, porque lo invitaron a participar en la obra. Vayan a Hechos 12:25. Vean, Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Se lo llevaron a dónde? A Antioquía. Por así decirlo, la iglesia que fue la base misionera de todo el antiguo mundo. ¿Y cómo sabemos que los acompañó? Vayan a Hechos capítulo 13, verso 5. No solamente lo dijeron, Marcos, ¿quieres dejar Jerusalén para venir con nosotros a Antioquía? Juan Marcos dijo, sí, vamos, sino que también se lo llevaron más allá. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Juan quién? Juan Marcos. Lo tenían de ayudante, él era su ayuda. Entonces vemos que no solamente en Hechos capítulo 13, versos 2 y 3 les dicen, Saúl, Bernabé, vayan a evangelizar, vayan de misiones, vayan a abrir iglesias, vayan a compartir el evangelio a Asia Menor, sino que dijeron ellos, bueno, pues nos llevamos a Juan Marcos para que aprenda, para que esté con nosotros, para que nos sea nuestro ayudante. Y no fueron ellos dos, solo se llevaron a Juan Marcos. Y uno puede decir, caramba, está entre dos grandes hombres, porque Bernabé no era apóstol del calibre de Pablo, ni de los otros 12, pero él fue un gran hombre. ¿Saben ustedes una cosa? También se recuerda algo más por Bernabé. Si María era rica, probablemente Bernabé también, y fue rico. Se menciona a Bernabé como personas que donaban su dinero para los de Jerusalén. En el momento cuando el evangelio fue esparcido en Jerusalén, él tenía terrenos, entonces vendió esos terrenos y los dio a la iglesia de Cristo. Era una persona generosa. Y una persona generosa que servía en la palabra de Dios. Entonces uno dice, estando entre el mayor erudito de todo el Nuevo Testamento, Pablo, y el hombre con el mayor corazón de todo el Nuevo Testamento, Bernabé, y también viendo el servicio de su madre en su casa, caramba, qué futuro tan grande y glorioso le espera a Juan Marcos. Sin duda va a ser un hombre reconocido por todos. Sin duda este hombre se va a levantar como un pilar de la iglesia. ¿Qué pasó después? Solamente unos pocos versículos después. Vean, Hechos 13:13. Este hombre que tenía todos para ganar, ¿qué pasó con su vida? Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya ni siquiera regresó a Antioquía, a la base misionera. Regresó a Jerusalén donde estaba su mamá.
Y esto es una gran sorpresa. ¿Qué pasó para que Juan Marcos los dejara? ¿Qué pasó? Empezó bien. Estaba rodeado de buenas gentes. Desde su juventud estuvo en el ministerio de Cristo. Su mamá sin duda le enseñó bien. Él a lo mejor también estaba participando en las oraciones de su casa. Quizás antes ya había ayudado a su tío en otras labores. Sin duda, cuando Pablo lo vio, dijo, este hombre es un hombre de Dios. Lo quiero conmigo en el ministerio. ¿Qué pasó? ¿Por qué los abandonó? La Biblia no lo dice. La Biblia no los dice. Pero ¿por qué ustedes creen que un hombre abandona la obra de Dios? No es necesario ser un genio, ni especular más allá. ¿Por qué un hombre abandona la obra de Dios? Bueno, aquí hay muchas mujeres. ¿Por qué una mujer abandona la obra de Dios? ¿Por qué una mujer, un hombre abandona la iglesia, abandona su ministerio, abandona el santificarse, abandona a sus hermanos en Cristo para regresarse cómodo a la casa de su mamá o de sus papás? O calentitos porque está lloviendo. ¿Por qué un hombre o una mujer decide dejar la obra de Dios para atender sus comodidades? Por pecado. Por pecado. Quizás alguien puede decir, pero Sergio, quizás yo me imagino. Vamos a permitirnos en esta ocasión imaginarnos tantito. Pero yo quizás me imagino que este Juan Marcos no dejó a su tío y a Pablo porque sí, sino que se tuvo que regresar a Jerusalén. Quizá yo me imagino, especulación, quizá yo me imagino para cuidar a su madre, para cuidar a un enfermo, porque hay una gran necesidad en su casa. Esa es una acción santa, dirán ustedes. Y yo puedo decir, sí, es una acción santa. Cuidar a nuestros enfermos, cuidar a nuestros parientes, atender nuestras necesidades en nuestra casa, ¿son buenas acciones? Espero que ustedes piensen que sí, porque sí son buenas acciones. Los cristianos estamos llamados a eso. Pero cuando nos comprometemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso nuestro Señor Jesucristo no también dijo que los muertos entierren a sus muertos? ¿Acaso no también dijo que es necesario, una vez poniendo las manos en el arado, nunca voltear atrás? ¿Acaso tú no sabías esas palabras cuando decidiste seguir a Cristo? Nadie te mintió. En el momento que tú creíste en Cristo, alguien te dijo, ¿vas a seguirlo? Te va a costar todo. Porque esa es la realidad. También te dijeron, va a haber bendiciones. Claro, pero te va a costar todo. Sin duda estas palabras se las dijeron a Juan Marcos. Juan Marcos en emoción dijo, sí, me va a costar todo. Y en el momento de los trancazos, ¿qué crees? Me regreso. Bueno, regresa a Antioquía, lleva esta carta. No, directo a Jerusalén. Y esto es mucho. Quizás dijo así. Ahora, ¿con esto qué aprendemos, hermanos? Aprendemos a que primero Dios, primero está el Señor. Primero está el Señor. Si tú ya decidiste, ya no digo tener un ministerio, ya no digo comprometerte con evangelizar, ya no te estoy poniendo la vara en predicar el evangelio una vez al día a cada persona desconocida, no. Te estoy diciendo, si tú ya te comprometiste a ser cristiano, no abandones la obra del cristiano. Santificación, obediencia al Padre. No la dejes, no la dejes. No dejes a tus hermanos en Cristo como Juan Marcos dejó a su tío y a Pablo. No nos dejes. Tú sigue corriendo a la meta del Señor, a lo que el Señor te ha llamado. Sigue corriendo. ¿Por qué? Porque puede traer consecuencias tu pecado. Ahora, déjenme decirles una cosa. A la luz de las Escrituras, Juan Marcos se arrepintió. Tanto así, se los digo rápido, que en el segundo viaje misionero de Pablo y de Bernabé, Bernabé se lo quería llevar otra vez a su sobrino. Se arrepintió, pero sus acciones trajeron consecuencias. ¿Por qué? Vayan conmigo, Hechos 15. Hechos 15, 36 a 41. Vean lo que dice la palabra de Dios, Hechos 15, 36 al 41. Después de algunos días, ya pasó el primer viaje misionero, se están encaminando, ya están planificando el segundo viaje misionero aquí. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé,
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé, escuchan, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Imagínense a Juan Marcos ya arrepentido, ya perdonado, por supuesto, por el Señor y los hermanos, y Bernabé diciendo, te quiero acompañar. Y de repente Pablo, como era, no, yo no voy con él. ¿Por qué? Porque yo creo en su arrepentimiento, lo creo con un hermano en Cristo, pero si nos va a volver a hacer lo mismo que nos hizo, prefiero ir con él. Y ahora imagínate tú, por tu pecado, por tu debilidad, ver a dos hermanos en Cristo pelear por ti. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor que por ti haya problemas en tu iglesia! ¡Qué dolor! Por tu pecado, por tu desidia, por tu falta de entrega. ¡Qué dolor que por ti haya desacuerdos en tu congregación entre dos hermanos! Claro, obviamente, Juan Marcos muy probablemente ya estaba arrepentido, por si no hubiera sido así, Bernabé no se lo hubiera querido llevar a la obra. Pero recuerda, tu pecado trae consecuencias. Y la consecuencia fue que estos dos hombres de Dios que estuvieron juntos se separaran. Y ya no se vuelve a decir en la Biblia que vuelvan a estar juntos en alguna otra misión. Pero bueno, hay consecuencias por nuestros pecados. Sin duda esto también le dolió a Juan Marcos, podemos decirlo. Ver a dos grandes de Dios pelearse por su culpa, por su pecado pasado, fue algo que le dolió. Marcos se nos dice en la palabra de Dios que continuó en la obra, continuó con su tío, pero aún le faltaba mucho por vivir a Juan Marcos. Tanto así que en un futuro, mientras él seguía trabajando, hubo otro apóstol que se fijó en él. Juan Marcos cometió un pecado, claro, como todos nosotros, se arrepintió y siguió adelante. Esa es la diferencia. Pecas, te caes y sigues adelante. Conoció a alguien que también había caído y siguió adelante. Conoció a Pedro. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13. Y aquí fue cuando Pedro se lo lleva a Roma. Ya le fue útil a Bernabé, a la iglesia. Pedro lo encuentra y se lo lleva a Roma. 1 de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. Vean, la iglesia que está en Babilonia, o sea, Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. No es de que Marcos haya sido hijo de Pedro, ¿no? Sino que lo dice de forma de cariño, mi hijo amado. Ustedes imagínense el dolor que haya sentido Marcos al ver que dos hombres de Dios se separaron por él, a ver que le ha habido dejado la obra de Dios, las misiones, por pecado en su corazón. A lo mejor seguía triste después de haber trabajado con Bernabé, pero llegó Pedro, imagínense esta escena, ahí tienen a un joven trabajando en la obra, pero con un semblante siempre triste, siempre decaído. De repente la iglesia se entera que va a venir Pedro, y Pedro ve a ese hombre que está trabajando, pero siempre triste. Pregunta por su vida y se dan cuenta que en el pasado pues falló a la iglesia, falló al Señor. Dos hermanos se pelearon por él. Y sin duda Pedro sintió interés en él. ¿Saben por qué? Porque Pedro también era un hombre que fracasaba. Sí, o sea, el apóstol que más fracasó era Pedro. ¿Cómo? Bueno, ¿se acuerdan cuando Pedro se levantó el cuello y dijo, Señor, yo nunca te abandonaré? Y el Señor dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, ¿tú me negarás? Pedro sabía del dolor que era negar a Cristo. Pero después él también tuvo una confrontación con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo regañó. ¿Y qué le dijo? Tú nada más andas con los judíos y menosprecias a los gentiles. O sea, si alguien había aprendido a la mala era Pedro.
Si alguien se había caído y levantado, era Pedro. Y a ver a Juan Marcos ahí solito, trabajando, pero con un corazón triste, sin duda se acercó y le dijo, mira, yo también he pecado, te voy a dar mi testimonio. Pequé así, 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 pero mi Señor me levantó así, 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 y gracias a mis hermanos como Pablo, me hicieron ver mis errores y me levanté así, 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 así. Quiero que tú también aprendas de mí. Ven conmigo a Roma. Y se lo llevó a Roma. Se lo llevó a Roma, que es donde, de acuerdo a la tradición, Juan Marcos escribió el Evangelio después de la muerte de Pedro, de acuerdo con Ireneo. Entonces, aquí tenemos un hombre que se levantó y sobrepuso. Ahora, ustedes se quedarán, bueno, ¿y qué más dice la Biblia de Juan Marcos y Pablo? El Señor restaura. Bueno, notamos que en Hechos se habían peleado Bernabé con Pablo, ¿verdad? Porque no quieren llevar a Juan Marcos. Pero después en otras cartas de Pablo vemos que Pablo aprendió a perdonar a Juan Marcos, porque ya era cuestión de él perdonarlo, y lo llamaba para la obra. Yo se lo leo rápidamente. Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis, ¿qué? Colaboradores. Ya lo vería como un colaborador, ya no como un desertor. Y en 2 de Timoteo 4:11 dice esto, el apóstol Pablo, solo Lucas está conmigo, le dice a Timoteo, toma Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Ya no lo veía como alguien inútil, ahora lo veían como alguien útil, como un colaborador, alguien que Pablo necesitaba para que el ministerio fuera propagado. Y con esto, ¿a qué quiero terminar, hermanos? Ya para concluir la predicación del día de hoy. Sí, está bien, les di el contexto histórico, es necesario. Yo considero que es necesario tener el contexto histórico. Vean la predicación en sus casas, véanla, ustedes estudien para que vean el contexto histórico. Pero también les quise dar esta parte de Marcos para que ustedes vean una vez más. La Biblia no está llena de hombres poderosos y hombres perfectos. La Biblia está llena de hombres débiles, pero de hombres comprometidos con la verdad y comprometidos en seguir avanzando en santidad. Dios espera perfección de ti, sabe que no se la vas a dar, pero ¿sabes lo que Dios espera de ti? Fidelidad, fidelidad, que tú le seas fiel. Está bien, ya me caí, pero me levanto y voy a tratar de no caer en el mismo pecado, sino seguir adelante, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel. Eso es lo que Dios espera de ti y lo que espera de mí. Ahora, si un evangelio pudo ser escrito por una persona que abandonó a sus hermanos en Cristo y aún por su pecado provocó que dos grandes hombres de Dios se pelearan, bueno, permitió que Juan Marcos escribiera el evangelio, ¿qué no puede hacer por ti? No lo sé, eso tendrás que descubrirlo. Pero ¿cómo? Trabajando para Él, trabajando para Él, trabajando para Él. Y siempre recordando esto, que Cristo vino a morir por ti, que Cristo es ese siervo sufriente por el cual tú estás el día de hoy aquí. Gloria a Dios, hermanos. El siguiente semana y ahora sí empezamos con el Evangelio de Marcos.